busca el tálamo es generar una serie de conexiones con funciones más o menos definidas según el caso y que se expresan a nivel de corteza, así como los demás. Al igual que son las otras estructuras, las otras descripciones de componentes del sistema nervioso, vamos a abordar o vamos a enumerar la temática que nos va a llevar. Primero tenemos describir su configuración externa y las formas en las que se subdivide dentro de su estructura o su configuración interna. Vamos a hablar de los núcleos divididos en porciones anterior, media y lateral, aparte de otros núcleos adicionales insertos en el tálamo y cómo estos se conectan para cumplir sus funciones. Partamos entonces de la configuración externa, de la descripción de las estructuras externas, y en este punto vamos a partir del extremo posterior, que vamos a ver por qué, para aprovechar el gráfico. Podemos observar aquí, estos son ventrículos laterales. Tenemos un ventrículo, un tercer ventrículo medio. Por ende, con este referente ya sabemos que las estructuras laterales van a corresponder a, estas masas van a ser los tálamos. Estos tálamos se limitan hacia atrás por esta almohadilla que se denomina así por parecer un turbinal, este es el final del tálamo, que lo podemos identificar inmediatamente encima de los folículos superiores. Por otro lado tenemos el extremo anterior. ¿Cómo sabemos dónde estamos? Miren, tenemos aquí el tercer ventrículo culmina con el agujero de Monroe. Entonces yo ya sé que este surco, esta delimitación, viene a formarse merced la estructura denominada tálamo. Entonces tenemos el extremo anterior que podemos ver que es más estrecho hacia adelante. Hacia abajo, ¿con qué se va a topar el tercer ventrículo y por ende los tálamos? Con el mesencéfalo. Por lo mismo, los núcleos subtalámicos, todas las estructuras vinculadas hacia el calcio cerebral se relacionan a este nivel, ¿verdad? En mayor forma por la proximidad. En este caso, la relación directa con el encéfalo correspondería a este segmento que es el tegmento, dejando las pirámides en el plano. Repetimos, tercer ventrículo como elemento delimitante de la cara interna de cada uno de los tálamos. Y finalmente, podemos observar aquí una porción gris entre los fondos oscuros del tercer ventrículo que correspondería a esta pequeña comisura o unión, punto de puente, por lo que se le denomina la conexión o adhesión interhemisférica, también conocida como la conexión o comisura gris. El tálamo no es una estructura sólida única, es un elemento de sustancia gris inserto que tiene divisiones y algunas pueden ser definidas de forma macroscópica. En esto vamos a partir con los elementos de sustancia blanca que lo delimitan para poder tener un primer acercamiento. En la configuración interna hablamos de la cara interna, hablamos de la cara posterior, lo que pasa es que podíamos observar como elevaciones los resultados de esos delimitantes. Ya haciendo una sección, podemos ver aquí en un corte coronal cómo el tálamo, primero, tiene una capa de cobertura dorsal, es decir, superior, miren, que le separa del núcleo caudal, este es el núcleo caudal, los laterales, medio, aquí están los tálamos. Esta capa, esta pequeña área de sustancia blanca se denomina la capa somática, que cubre dorsalmente, es decir, hacia arriba, por arriba, al tálamo. Luego tenemos la capa externa de sustancia blanca, que va a estar adosada o próxima a el recorrido de la capa interna. Esto es lo que se denomina la lámina medular externa. Ahora bien, si estuvimos en el corte nos damos cuenta que el tálamo no es completamente sólido, no es una masa de sustancia gris, sino que tiene una especie de beta en el interior. Estas divisiones de sustancia blanca, es decir, de fibras delimitadas que conectan diferentes partes del tálamo,
se organizan en otra lámina. Esta lámina que podemos ver en este fondo es la lámina medular interna. Veámosla acá, aquí tiene la lámina medular interna. ¿Qué hace la lámina medular interna? Dividir en una porción lateral hacia afuera y una porción medial hacia adentro. Y hacia adelante, podemos ver aquí una fracción, podemos observar cómo se genera una bifurcación que le dé el aspecto de una letra Y. Esta bifurcación en forma de letra Y, la podemos ver aquí, se proyecta más hacia arriba y es en el segmento anterior de la lámina medular interna, lo que va a delimitar este núcleo que es el núcleo talámico anterior. Recordemos que ya hablamos con ese nombre de un núcleo que tenía relación estrecha con el sistema límbico. ¿Se acuerdan? Muy bien. Entonces, fijémonos desde la letra Y, esta división, una porción externa, una porción interna, la lámina medular externa, la lámina medular interna, la bifurcación en Y y la capa sonar. Con eso entonces tenemos tres porciones. Consideremos entonces al tálamo, que es como una grana, como un bulto óseo, como lo decíamos, a la de forma. Y este se va a dividir tanto por la lámina medular interna, que ya genera una porción externa y una interna, como también si es que trazamos una línea que lo corta en una porción superior y una porción inferior. Con esto vamos a hacer descripción de porciones. Con esto entonces definamos las porciones. Tenemos una lámina medular interna que nos dicta el trazado. Entonces veamos, hay una porción anterior, la Y, la bifurcación de la lámina medular interna, ¿cierto? Lámina medular. Ya recordemos dónde había una medular, ¿verdad? Bueno, tenemos la lámina medular interna, se divide hacia adelante y delimita una porción anterior. De ahí tenemos una porción lateral y una porción medial. Ya, acá estaría un trígono, entonces tenemos una porción medial, una porción lateral, y recordemos que estas porciones están organizadas en ventral y dorsal. Además de una serie de núcleos diferentes, otros núcleos que vamos a verlos progresivamente, pero por no entrar dentro de esta categorización por segmentaciones, son vistas. La porción anterior vamos a establecerla entonces con los límites que se producen debido a esta lámina medular interna, que se bifurcaba y delimita esta estructura anterior y superior cuyo nombre ya ha salido antes, ya es el núcleo talámico anterior. ¿Qué relación tenía? ¿Qué conexión tenía? Recordemos, sistema límbico, había el tracto mamilotalámico que lo conectaba con los cuerpos mamilares y a su vez presenta conexiones con cíngulo e hipotálamo. Todo esto de que nos habla, sistema límbico, vinculación con hipotálamo, vinculación con cíngulo, reacciones emocionales. Tiene vinculación con reacciones tanto del tono emocional como de la memoria. Recordemos los citados en este gráfico, podemos observar cómo se presenta el núcleo anterior del tálamo, la cara interna, el ventrículo, el núcleo anterior del tálamo, la proporción hacia adelante y hacia arriba, cómo se conecta con el cuerpo mamilar que viene a conectarse con el fórnix. La porción medial, por otro lado, es decir, lo que va a corresponder a desde la lámina medular interna hacia adentro, va a corresponder a lo que se denomina el núcleo dorsomedial. Hay un núcleo también medial central. En este caso nos concentramos en el núcleo dorsomedial. ¿Qué característica va a tener? Este va a tener conexiones con corteza prefrontal. Fijémonos de acuerdo. Aquí tenemos corteza prefrontal. Y esa corteza prefrontal tiene conexiones con este núcleo dorsomedial en forma bidireccional. Recordemos el núcleo dorsomedial, junto con algunos núcleos intermedios, hacen conexiones
que proporcionan reacciones emocionales. ¿Recuerdan al dolor? Información antigua, lenta de las fibras C, y provocaba un estado emocional que activaba a nivel de símbolo, a nivel de corteza frontal interhemisférica y también laterodorsal. Entonces, en esta condición, lo que vamos a tener es una distribución cortical bidireccional sumada a una conexión hipotalámica que habla de secreción hormonal, que va a determinar una regulación a nivel de este sistema, ¿ya?, en la modulación de reacciones de tipo subjetivo, emociones, sentimientos, estados de ánimo. Entonces, esta porción dorsomedial va a tener vinculación con la función emotiva subjetiva. Hablando de la porción lateral, ¿qué vamos a considerar? ¿Se recuerdan que decíamos que tenemos una lámina medular interna que va a producir una división entre una porción lateral y una porción medial? Inicialmente hablamos ya de un núcleo dorsomedial, pero hay también un intermedial, sino que lo vamos a tocar después. Por otro lado, tenemos la masa lateral, que está dividida también en porciones anteriores, porciones ventrales, y en porciones dorsales. En el caso de la porción lateral, la vamos a dividir entonces en una hilera dorsal y una hilera ventral. La hilera dorsal va a estar constituida por dos porciones, dos núcleos: el núcleo lateral dorsal y el núcleo lateral posterior. Fijémonos que son las porciones que van a quedar hacia dorsal de esta división unitares, y que su distribución cortical, si consideramos dos colores, fijémonos de abajo a parietal, y este marrón va también a parietal. Este lóbulo, esta habitación parietal muy cerca del cíngulo, nos habla de una suerte de extensión de esa irradiación bidireccional que salía desde el núcleo talámico anterior hacia el cíngulo, y de esta porción dorsomedial que se dirigía hacia frontal. Entonces viene a ser una especie de extensión, fijémonos, ¿no? Cíngulo, y se abre hacia parietal, posiblemente entonces relacionada con estados emocionales. Finalmente, el pulvinar, ¿ya?, esa porción de almohada que se veía superficialmente, que estaba dentro de la extensión de la porción externa y que corresponde al extremo posterior de este gran óvulo. Función, como les digo, no está completamente definida. La hilera ventral de la porción lateral tiene otras connotaciones. La función, en merced de las conexiones, está un poco mejor definida. Aquí, ¿qué núcleos vamos a tener? El núcleo ventral anterior, el núcleo ventral lateral y el núcleo ventral posterior, que en este caso, fijémonos, tiene una porción postero-lateral y una porción postero-medial, pero no perdiendo esa condición de ventral, para que nos acordemos. Entonces, hablemos primero del núcleo ventral anterior. Tratemos de buscar este color a nivel de la corteza y nos vamos a encontrar que se encuentra en la corteza premotora. Recordemos que iba en este sector, iban los movimientos oculares, y los movimientos oculares que tenían relación con la formación reticular activante, con la formación reticular en sí por los movimientos en sueño, en vigilia. Por ende, y ya podemos deducir un poco dónde van a ser las conexiones. Las conexiones esencialmente van a estar concentradas a nivel de cuerpo estriado, a nivel de formación reticular y varios sitios a nivel talámico. Entonces, con conexiones a ese nivel, la función se supone que es eminentemente motora y de regulación.
Ahora, vamos al núcleo ventral lateral. El núcleo ventral lateral tiene una distribución parecida a la anterior. Vamos a buscar rojo, ¿ya? Aquí va al área motora primaria. Y resulta que las conexiones que tiene el tálamo antes de la conexión cortical son con el cerebelo y el núcleo rojo. Entonces, ¿de qué hablamos? De potencial regulación o información que capta, que recibe las vías cerebelorubales, las vías cerebelo-corticales hacia cerebelo-talámicas hacia la corteza, buscando dar coordinación a la información de memoria de movimiento, que recordemos era bidireccional y se grababa en ese sentido, en esa secuencia. Si seguimos y hablamos del núcleo ventral posterior, vamos a ver los colorcitos, ¿ya? Vamos, ventral posterior, tenemos el posteromedial y el posterolateral. El posterolateral, ¿en dónde lo vemos trazado? Aquí, bueno, tendríamos que verlo a nivel de la corteza postcentral, es decir, de la circunvolución postcentral. Se toman los dos colores por una razón básica. Fijémonos, el azul más oscuro está hacia abajo y el azul celeste está más hacia dorsal. Esto es porque el núcleo ventromedial posterior, como recordarán, hablamos en un momento, va a recibir a las fibras trigeminales y a las fibras gustativas que van a establecer la sensibilidad a nivel de cabeza y cuello, mientras que el resto va a recibir de la sensibilidad tanto de las fibras del lemnisco medial, ¿ya? Del lemnisco espinal, la información que viene tanto de la propiocepción consciente como de la sensibilidad termoalgésica y táctil del resto del cuerpo. Por eso entonces se distribuyen de esta manera y se corresponden de esta manera. ¿Ya? Con eso completaríamos el homúnculo en cuanto a los procesos de sensibilidad y a su paso a través del tálamo. Una vez que hemos hablado de las agrupaciones principales de los núcleos talámicos, cómo se organizan, hay que hablar de algunos adicionales que no están bien definidos o que no calzan dentro de esa división que hacíamos entre medial, lateral, dorsal, ventral. Entonces, partimos con los núcleos intralaminares. Acordemos el núcleo intralaminar del desde que está metido en esta cápsula medular interna. ¿Ya? Esta lámina medular interna que los retiene recibía información sustancialmente de ¿dónde? De la formación reticular. Y una vez que llega la información de la formación reticular, trayendo sensibilidad lenta, sensibilidad primitiva, sensibilidad que iba a distribuirse en toda la corteza, iba a provocar estimulación de tipo explosivo, generar el despertar por un dolor, el afectar directamente a nivel de estímulo. La distribución es generalizada a todo el nivel de la corteza y de la misma manera se conecta con otros núcleos del tálamo, interconectándole esta función. Eso es lo que harían estos núcleos intralaminares, ya están dentro de la lámina. Los núcleos de la línea media van a corresponder a esta porción. Estos los que están adosados de esta lámina, que está adosada a donde estaría el ventrículo a este nivel, ¿qué es lo que hace? ¿Qué función cumple? En realidad no se ha definido con claridad qué función pueda cumplir. Lo que sí se ve es que tiene el mismo patrón, recibe fibras reticulares y a su vez se interconecta con el tálamo. Probablemente igual cuestiones de regulación en cuanto a la información que llega. El núcleo reticular estaría representado por esta lámina, ¿ya? Hacia afuera, es decir, va a ser la distribución de fibras, de células nerviosas
que reciben fibras tanto corticales, recordemos las corticotalámicas, las fibras corticotalámicas que llegan acá, y fibras de la formación reticular para distribuirse a todo el tálamo. Se entendería entonces, o se supone, que esa función tenga que ver con la regulación cortical en la función talámica. Luego tenemos los cuerpos geniculados, el cuerpo geniculado lateral, pero también el medial, ¿ya? Que tenemos acá. Fijémonos en dónde están ubicados. Es la porción posterior e inmediatamente debajo del pulvinar. El lateral está pintado de azul, ¿no es cierto? Veamos en dónde está basado. En la corteza periférica a las fisuras calcarinas. ¿Qué terminaba a ese nivel? En los lados de la fisura calcarina, las radiaciones ópticas. Entonces, el cuerpo geniculado lateral va a corresponder a la función visual. Va a recibir a las estrías ópticas y va a organizarlas para emitirlas hacia la corteza visual en forma de radiaciones. Lo propio con el medial, que por el color ya podemos deducir a dónde va, al área auditiva de T1. Entonces, de la misma manera recibe las estrías auditivas y se va a distribuir a nivel de lóbulo temporal en la corteza auditiva. Recordemos brevemente entonces, primero conexiones emocionales en el anterior. A nivel de los dorsales hay también un componente como extensivo de esa función en porción parietal, lo que inicialmente era frontal. En los núcleos mediales se tiene una comunicación o una conexión de carácter sensitivo que tiene también vinculaciones con las reacciones emocionales subjetivas. Tenemos núcleos ventrales que van a tener una vinculación más bien con la función motora hacia adelante, a predominio del ventral anterior, que va a recibir fibras de la sustancia negra, que va a recibir conexiones de núcleo estriado, de corteza, formación reticular. Progresivamente más hacia atrás esta función se vuelve específica para cerebelo y núcleo rojo, y finalmente eminentemente sensitiva, incluyendo a los folículos y con porciones que todavía no definimos su función, ¿ya? Y con núcleos de relevancia como los intralaminares o los reticulares, que también tienen una distribución un poco difusa, ¿ya? Pero que tienen su relevancia, o al menos se sospecha su relevancia, con otros núcleos de los que no sabemos mucho. En ese contexto, entonces, podemos dividir o agrupar las formas de conexión que tiene el tálamo con dos grandes grupos. Un grupo, ¿ya?, que viene a múltiples conexiones corticales, pero que tienen especificidad y, como hemos visto, tienen su colorcito, para hacerlo más didáctico, con respecto al efecto que se supone o que se sabe a nivel de tálamo. ¿Ya? Entonces, la interacción y la conexión de procesamiento de información, tanto que viene del resto de la economía del sistema nervioso hacia la corteza como en regreso, es proporcional, es concomitante, es recíproco, para la redundancia. Hay reciprocidad también de la conexión y de la información, más regulación de varios tipos de la economía, segmentarios, suprasegmentarios, con la porción prosencefálica. Y de la misma manera, el otro componente es el considerar núcleos y conexiones de patrón difuso más primitivos, de relevancia, de importancia en cuanto al procesamiento de información, que incluye a los núcleos definidos, y estructuras que generan circuitos muy bien establecidos que tienen vinculación funcional de acuerdo a las conexiones que generan. Y aquí podemos encontrar el circuito cerebelo, tálamo, córtico, ponto cerebeloso. Es decir, una conexión que establece esa línea de información que procesó el cerebelo, que pasa al tálamo y de la misma manera va de la corteza al puente y al cerebelo.
Entonces, entenderíamos que hay un decurrir de información que va desde la corteza cerebral, pasa por los núcleos continuos, se dirigen al cerebelo, generan memoria de información de movimiento, de aprendizaje de movimiento, y suben nuevamente al tálamo para regresar a la corteza, generando otro circuito también de información y aprendizaje. En el caso de la vía córtico-estriado-validal, tálamo cortical, veamos. La información cortical baja al cuerpo estriado. El cuerpo estriado, ¿qué era lo que hacía? Vía el globo pálido, como vimos en los núcleos de la base, estimularía el tálamo para procesar, regular, modular de igual manera la información que va a transmitir a la corteza para aprendizaje. Entonces se dan estos dos circuitos, uno que involucra el cerebelo y otro que involucra el cuerpo estriado dentro del proceso de función motora, movimientos voluntarios y coordinación de los mismos, considerando un patrón de reciprocidad en la información y la regulación. Tenemos que tener claras entonces las funciones. El tálamo es evidentemente un órgano de interconexión, un órgano intermediario, una estructura neuronal de conexión. Entonces, en este patrón sabemos que las porciones, todas las porciones del cerebro, de una u otra manera, como hemos visto en algunas estructuras, como la formación reticular, el sistema límbico, reciben de forma especial cierta inervación que la hace realzar ciertas funciones. En el caso del tálamo, viene a constituirse como un filtro de información de todos esos componentes especiales, del sistema límbico, de la corteza, de la esfera consciente, de la formación reticular, del eje de coordinación de movimientos, y todos estos tienen un elemento bidireccional. Por eso su patrón o su valor como vía de paso y estructura de interconexión recíproca es su primera función. Aparte tenemos el componente integrador. El sistema nervioso es capaz de percibir en otros segmentos, por supuesto. El tálamo se ha demostrado que si es resecada la corteza sensitiva en animales, puede percibir sensaciones burdas. Sin embargo, hay conexiones, y volvemos al primer punto, que permiten que el tálamo regule, module, envíe la información, reciba la información para que se procese aprendizaje, memoria de dolor, memoria de sensibilidad, y con lo mismo modular la motricidad que se va a generar arriba, ¿ya? Así como hay conexiones motoras inferiores, como acabamos de ver. Continuando con eso, la interpretación y la relación cortical se explica o se corrige por lo comentado recientemente. Y en este punto, pensemos, todas las funciones sensitivas, incluso la olfatoria, que no se ha llegado a definir en forma tan concreta, se piensa que puede tener conexiones inferiores, pero que involucren al tálamo, porque también se necesita una central de procesamiento. Obviamente, con áreas de relevancia, como sabemos, son el sistema límbico, que está en el paso, ¿ya? No se ha visto, no se ha demostrado en forma tácita una vinculación directa con la estructura, pero sabemos que los centros de la olfacción tienen relación con anatómica y hasta cierto punto con la memoria y por ende con el sistema límbico. Entonces, de la misma forma se ha pensado, se considera, de acuerdo a los estudios establecidos, que esas conexiones talámicas son necesarias y son posibles. Estas conexiones, al igual que las bien conocidas de las vías auditivas y vías visuales, tienen que ser muy bien conocidas por ustedes, doctores, porque son también puntales para la interpretación y para el entendimiento de la percepción. Muchas gracias, doctores. Con esto concluimos este capítulo. Muy bien. Vamos a ir. La conducta y muchos elementos, componentes somáticos que acompañan
cualquier trastorno a este nivel, como podrán observar a lo largo de la carrera, tiene implicaciones no solamente psicológicas en forma plana. Para definirlos así, siempre se busca una razón biológica, psíquica, orgánica, y en este caso, la anorexia nerviosa tiene una amalgama de elementos, desde un componente de trastorno de conducta por ciertas conexiones hipotalámicas en estudio, así como alteraciones de la función endocrina, sin descuidar, por supuesto, la competencia de la función de asociación frontal, es decir, los componentes de conciencia y por ende los componentes psicológicos. Por eso hablamos en este segmento de hipotálamo, estructura pequeña, sin embargo, de lo cual de trascendencia en la homeostasia. ¿Qué quiere decir la homeostasia? El equilibrio. Hablábamos en algún momento de las funciones, ¿no?, de feedback, de retroalimentación negativa, como el exceso de algo determina la disminución de algo o la compensación de otra cosa para nivelar funciones. Efectivamente, el hipotálamo tiene relación con el sistema nervioso autónomo y el sistema nervioso endocrino de forma directa, por lo cual estas funciones son trascendentales y por lo mismo fundamentales para la vida. Entonces, en este proceso, si es que estamos hablando de que necesitamos considerar en procesos como la anorexia, trastornos de estirpe psicológico y no descuidables de tipo orgánico, el hipotálamo tiene todas las implicaciones posibles, por lo cual vamos a estudiarlo para poder descubrir o saber un poco más en detalle cómo interviene. Para los fines consiguientes, vamos a ver qué orden vamos a darle a la evaluación, al análisis de esta estructura anatómica. Y como siempre lo hacíamos en los otros temas, vamos a describir punto por punto qué es lo que vamos a ver. Obviamente partimos dentro de la anatomía de la configuración externa. Todas las estructuras, todos los relieves que están elaborados en lo que corresponde al sector del hipotálamo, los núcleos hipotalámicos que se van a ser el contexto o la esencia de su configuración interna, y las conexiones tanto que llegan como que salen del hipotálamo, dando especial interés a la hipófisis, que como sabemos es el eje hormonal de todo el sistema endocrino y que es dependiente directamente del hipotálamo. Finalmente, haremos algunas acotaciones acerca de la función. Dentro de la configuración externa, las estructuras que vamos a ver externamente y que tenemos que definir, vamos a considerar las siguientes. En este proceso tenemos que definir primeramente los límites, qué es hipotálamo y por qué se denomina así. Recordemos, esta estructura que ya sabemos corresponde al tálamo. En este sector lo que estoy delimitando es sobre la superficie del tercer ventrículo, y la cara interna del tálamo va a formar el límite externo de este tercer ventrículo. En conjunto, el tálamo va a formar hacia adelante y hacia atrás el diencéfalo sumándose al hipotálamo, y hacia atrás y hacia arriba con el hipotálamo lo termina completando, sumándose los núcleos subtalámicos. Lo sabemos, ¿verdad? Entonces definamos eso. Si es que yo sé que esta es la estructura más prominente, prácticamente la que define el diencéfalo como tálamo, hacia adelante va a estar, y hacia abajo, rostralmente, va a estar el hipotálamo. Los límites que va a pasar con esto, yo para saber que estoy hablando de hipotálamo, van a ser el quiasma óptico, que digamos que viene el nervio óptico se decruza. Aquí tenemos el quiasma óptico con un límite anterior, y hacia atrás dirigiéndose caudalmente nos encontramos con el cuerpo mamilar, cuyo borde caudal va a ser el límite del hipotálamo. Aquí podemos ver toda esa superficie, esa eminencia media, recordemos, desengrosamiento. Vemos el linfundíbulo, el tubercinelio,
tuber cinébrio y el fundíbulo, y estos elementos van a ser parte del hipotálamo. Si es que cogemos el quiasma óptico y nos dirigimos hacia arriba, nos encontramos con la lámina terminal, y esta lámina terminal llega hasta la comisura anterior. Estas estructuras albergan acá a los núcleos preópticos, y esta zona por lo mismo se denomina la zona o el área preóptica. Tenemos entonces otro límite. Aquí teníamos el tálamo, acá tenemos el cuerpo mamilar, acá tenemos la lámina terminal y la comisura anterior. Nos encontramos con el quiasma óptico, nos encontramos con el tuber cinébrio, nos encontramos con el infundíbulo, y hacia atrás, ¿qué límite vamos a encontrar? Pues obviamente el mesencéfalo, y de esto va a ser el tegmento. ¿Verdad? Muy bien. ¿Qué nos vamos a encontrar a los lados? A los lados, idealmente, lo que vamos a encontrar aquí recorriendo va a ser la cápsula interna, ya vamos a ver en otro gráfico, y lo que va a formar internamente el encéfalo va a ser la cara externa de la continuación de este tercer ventrículo. Entonces vamos a ver eso en este gráfico para recordar. Acá abajo tenemos un gráfico, acá tenemos una fotografía. Si es que vemos desde abajo, podemos encontrar los límites del encéfalo que corresponden al hipotálamo. Aquí tenemos el mesencéfalo. Si yo estoy en el borde caudal de los cuerpos mamilares, estoy en hipotálamo. Si es que estoy aquí a este nivel tuber cinébrio, estoy en hipotálamo. Si estoy acá en el infundíbulo, estoy en hipotálamo. Me encontré con el quiasma, sé que es el límite del hipotálamo y ya sé que va a estar la cápsula interna. Entonces, este es el recorrido del hipotálamo. Eso apliquémoslo a un corte coronal, o bueno, primero veamos el gráfico. Si traspolamos, acá es hipotálamo, seguimos en hipotálamo, tenemos el infundíbulo, el tuber cinébrio, y hasta este límite es hipotálamo. Ahora, si vemos un corte coronal, nos ayuda a ver el tercer ventrículo. Miremos, la cara o el borde externo del tercer ventrículo, que corresponde a la cara interna de los núcleos del hipotálamo, que correspondería a ser esta estructura, están formadas por lo dicho, el hipotálamo. Entonces, tercer ventrículo, borde interno del hipotálamo forman el límite externo del tercer ventrículo en esa porción rostral inferior. Podemos ver hacia abajo cómo se continúa con acá el tegmentum en una parte algo cortada, y si es que le vemos lateralmente en otro esquema un poquito más acercado a la cápsula interna, vemos la lámina terminal, podemos ver el quiasma óptico, podemos ver el infundíbulo, el tuber cinébrio y los cuerpos mamilares. Todos estos en el contexto de esa cavidad que forma el tercer ventrículo. Si consideramos, y volviendo a este gráfico coronal, el hipotálamo, y hablábamos del tercer ventrículo como el límite interno, lo que decíamos hace un momento, la cápsula interna, con todas sus fibras, a su paso hacia el mesencéfalo, delimitan la cara externa de estas estructuras hipotalámicas. Ahora consideremos un elemento. Y ya para pasar a hablar de la configuración interna, vamos a hablar de la microscopía, como vamos a ver, tenemos que establecer una serie de núcleos que son arbitrarios, al igual que toda división que se haga a nivel del organismo y en el sistema nervioso, cuya organización no es perfectamente definida, es arbitraria, y que contempla, como decíamos, esta área supraóptica y todos los núcleos que están dentro de esta economía, de este trayecto descrito, de esta estructura del hipotálamo, delimitada por dos elementos, ¿ya? Dividida en un grupo externo, podemos ver acá, y un grupo interno de color violeta. Podemos verlo amarillo, va a estar más lateral, acá, pero la cápsula interna. Lo que es importante cuando estudiemos la parte del hipotálamo es que debemos considerar que, independientemente de la división en grupos nucleares, no vamos a tener mucho interés o mucha utilidad el aprendernos cada uno de los núcleos
tanto en cuanto es más factible describir las anomalías o las funciones considerando regiones. Ustedes se dan cuenta, el hipotálamo es como una especie de cajetín, ¿no? Y este cajetín está dividido como un parteaguas por las fibras del fascículo mamilotalámico, ¿ya? Y el córtex. Ustedes si se dan cuenta de cómo están pasando y les dividen en un grupo lateral y un grupo medial. De la misma manera, las fibras están dividiéndose, así como hay un grupo medial que es este profundo y un grupo lateral que mira más bien al exterior. La parte púrpura es exterior, la amarilla es la que mira a la línea media. Tenemos también un sector anterior y un sector posterior. ¿Por qué es importante que usted considere eso? Independientemente, jamás se le evaluará la cantidad de núcleos o ponga en orden los núcleos del grupo medial del hipotálamo. No tiene sentido porque eso no le va a ser útil. ¿Ya? Salvo el paraventricular y el supraóptico, que son referentes para esos grupos, no es tan necesario que usted se aprenda los núcleos, sino que tenga en consideración eso, que es una caja que ha sido dividida en la mitad. Entiéndase que son dos cajas, ¿no? Hipotálamo acá y hipotálamo acá. Y cada uno está dividido en una parte medial y una parte lateral. Y asimismo, una parte anterior y una parte posterior. ¿Por qué? Depende del sector que se dañe, no del grupo de núcleos. Sector anterior va a darnos sintomatología de un tipo, sector posterior nos va a dar sintomatología de otro tipo. Lesión de los núcleos de los grupos laterales nos da una lesión. Unilateral de los grupos laterales es otra lesión. Bilateral nos da una manifestación más notoria. Activación de esos núcleos van a determinar otras funciones y suelen ser antagónicas a los de los grupos mediales. Entonces, mientras que un grupo va a tener funciones de activación del apetito, el grupo o la contraparte medial va a tener que ver con la inhibición del apetito, es decir, la inducción de anorexia. Mientras que un sector va a encargarse del control de la temperatura y va a generar fiebre, y el otro va a procurar llevarnos a hipotermia. ¿Sí? Mientras tenemos un sector que tiene funciones netamente simpáticas, ¿ya? El sector anterior, por ejemplo, el posterior es netamente simpático. ¿Y para qué le sirve eso? Si es que usted habla por sectores, es más fácil que ubique un corte sagital de una resonancia si es que el daño es anterior, para que usted sospeche a esta persona va a tener disautonomías simpáticas, ¿no? O con predominio simpático sobre un déficit parasimpático. Si es que yo tengo un daño de un núcleo lateral, pues ya puedo sospechar que esa persona puede tener trastornos del control de la ingesta y puede tender a presentar obesidad o anorexia, dependiendo de que sea lo que sucede, si es que hay sobreestimulación o inhibición del núcleo. Entonces, eso tiene mayor valor en el hipotálamo y por eso toda la letanía de la introducción. Usted tiene que prestarle especial atención a esta parte. Tálamo y hipotálamo, que estamos pasando de decir, tienen un valor inmenso para su interpretación de fisiología en el próximo semestre. Van a hablar muchísimo de hipotálamo, hipófisis, glándulas, y la comprensión de esta regionalización va a ser sumamente útil para usted. Y particularmente mis alumnos tienen, diga usted, doctor Echeverría, ¿se les hace más fácil o más difícil la fisiología sabiendo esto? Desde la fisiopatología también. Lo que me han sabido decir, creo que no me han estado mintiendo por quedar bien, es que se les hace bastante fácil cuando han pasado por mi lado. ¿Sí? Entonces, saquemos provecho de este material. Están faltan todavía unos minutos, pero quiero darles también un asueto. Me esperaron, entonces yo tengo que ser recíproco. El video dura 1 hora. Quería que tengan la oportunidad de un tip introductorio, pero contextualicemos lo que acabamos de ver. En el video del tálamo, lo que más valioso
Los sectores mediales y los sectores posteriores tienen relación de aferencia, ¿no es cierto? Reciben muchas aferencias y se encargan de procesar las mismas. Fibras ascendentes y por tanto información ascendente hacia la corteza. Van a ser el punto de relevo del procesamiento aferente del organismo. Tenemos los núcleos dorsal, posterior, ventral posterior y lateral, y el ventral posterior y medial. Vamos a encontrar el pulvinar, que es un sistema, es una especie, la almohadita de la cama talámica, es un núcleo integrador de los otros componentes. Y precisamente ahí es donde se anidan dos de los principales signos o órganos de los sentidos: la función de procesamiento y relevo de la visión y el relevo de la vía auditiva. ¿Ya? Recordemos que filogenéticamente esos puntos. Encontré esto en internet para el procesamiento. Estoy preguntando. Si estábamos hablando de que si el tálamo contempla estas estructuras para el pulvinar, que tiene esta función tan difusa, ¿no?, de esparcirse en todos los núcleos para darles una suerte de integración a los componentes aferentes, tome en cuenta que precisamente a ese nivel llegan por filogenia los órganos de los sentidos que no tuvieron oportunidad de desarrollarse como nervios tal cual. ¿Sí? Tenemos núcleos específicos, oculomotores, componentes sensitivos y motores que no pasan del rango de sensibilidad general, pero los órganos, la sensibilidad auditiva y la sensibilidad o la percepción visual son parte de prolongaciones, de proyecciones del sistema nervioso central. ¿Sí? ¿Recuerdan, doctor Echeverría, cuáles eran los falsos nervios craneales? ¿Y a qué nervio le teníamos que adjudicar el título de nervio craneal solo por tener los espacios de Westerner y Redlich, aunque tenía también una base de un componente de vacinación? Es precisamente el vestíbulo coclear. Efectivamente, tenemos la coda óptica, ¿cierto? El desarrollo embrionario. Entonces, ese nervio lo que sí tiene es un magma espacio de Westerner y Redlich. Y si es que no les comenté, ahora les comento un factor importante de la clínica. Y por Dios, chupa madre. No se hace pediatra o está en el internado, corríjale a su médico residente. Si el guagua se cayó hace una semana y está vomitando, ¿sí?, no es que ese rato se le hizo el hematoma, el pelado está jugando ahí con sus carritos y tomándose Coca-Cola, por las mismas vomita o está un poquito mareado, pero de ahí no le duele la cabeza, conversa con la mamá. ¿Qué es lo que sucede? Como los nervios vestíbulo-cocleares tienen un espacio de Westerner y Redlich tan grande, los oligodendrocitos no protegen bien a los axones y estos se lesionan con mucha facilidad en casos de elongación. Pues el pelado se golpeó en la cama, se estira el nervio y por tanto se inflama. Entonces tienen periodos de vestibulitis que pueden llegar a la semana. El hombre está tranquilo como el pavo, pero vomitando. ¿Qué tiene que usted controlar ahí? Que el hombre no se les deshidrate. Pero no va a estar pensando en hacer una tomografía o en abrirle la cabeza. ¿Qué rige ahí? El nivel de conciencia. Algo de lo que no hablamos, por ejemplo, el dato de hablar de tronco encefálico, que se tocará muy brevemente cuando hablemos de formación reticular, es que la toma de los niveles de conciencia en el individuo son de forma escalonada. ¿Ya? Lo que se denomina, cuando usted estudie neurología o neurocirugía en neurología, les den traumatismo craneoencefálico, por ejemplo, es el deterioro rostro-caudal. ¿Ya? Para quien recuerde, de la formación reticular, ¿qué área se encarga del control de la conciencia? Conciencia, vigilia. Manita supay. Manita arriba. Hable. Sara, ¿no es cierto? ¿Cuál es el Sara?
¿Qué es el SAR? Levanten la mano ya. El sistema de... Doctor. No, ya me refiero. Perdón. Muy bien. ¿Eso qué parte de la formación reticular es? Yo les dije que tienen que estar pero pendientes, porque si ven una lesión a ese nivel, dicen que este man está en coma y es un coma irreversible. Cerebral. No sé. No tengo pruebas, pero tampoco. Perfecto, doctor. Dorso medial bilateral de mesencéfalo y protuberancia láser. Vamos a esperar que se lo merece. Entonces, tenemos ese sector como un indicador de la función de conciencia. ¿Y qué hacía la formación reticular a nivel del mesencéfalo? Se organizaba haciendo la sustancia gris periaqueductal. Y de la sustancia gris periaqueductal botaba un tendido de cables que conectaba núcleos rojos, núcleos vestibulares, ¿no es cierto? Los núcleos oculomotores. El sistema vestibular también se conectaba con el sistema visual a través de los núcleos pretectales, ya que estaban en los folículos superiores, en los folículos inferiores. Hacía un entramado de redes porque, aparte del nivel de conciencia, lo que hacíamos es que este circuito nos proporcione las herramientas para organizar o coordinar esa conciencia. ¿Sí? La formación reticular no es la conciencia como tal. ¿En dónde se procesa la conciencia? Acuérdense del edificio de Bunky y de Nike. ¿En dónde se procesaba la conciencia? ¿Dónde se daba la conciencia? ¿Dónde se recibía información? Se entraba junto y se resolvía qué se iba a hacer en la empresa. Manita, doctora, Domingo, una sola palabra y luzcas. Ya se va a acabar el parcial y no me contestan esa huevada. Dale, doctor. En el encéfalo. ¿En él? En el encéfalo. En el encéfalo. ¡Corteza! ¡Corteza! Junta directiva. El nivel de conciencia se da en ese punto. ¿Verdad? No se dejen engañar, compañerito. ¿Cómo van a hablar de diencéfalo? Si el diencéfalo es un filtro, en algún momento nos habrá dado alguna noción de respuesta, perfecto, pero la complejificación de la conciencia del individuo en todos los niveles filogenéticos depende de la aparición de corteza. ¿En cuál no necesita? En el pinche gusano, pero hace rato pasamos por gusano. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Tengo a la formación reticular que funcionó mientras le convenía al organismo como un cerebro aparte. Pero esa formación reticular hace rato dejó el relevo para un relevo más alto que era el encéfalo y tenía a la corteza cerebral como punto de formación de ideas complejas y de decisiones y de reacciones, que salgan emociones, que usted sienta amor, empatía, enojo, ira, coraje, lechera, todo. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si es que usted quiere valorar el nivel de conciencia, ¿en dónde empieza? Dicho de otra manera, usted está mal dormido, no he dormido 3 noches, recién dio el examen de neuroanatomía y orgullosamente pega 5 sobre 20. Se la manda hasta nota de paralelo, pasa con las justas, raspando. ¿Ya? Y está en un estado con ese doctora, felicitaciones. No puede organizar una frase porque los procesamientos corticales no están bien, o el equivalente a que usted se cayó en la bicicleta y se generó una lesión en los lóbulos frontales. Los lóbulos frontales
prefrontales es donde se va a procesar de primera mano la concientización y los sistemas de inhibición para los procesos mentales básicos. Claro. Me adelanto esto, aunque eso es telencéfalo. A ver, usted al perrito ve comida, ¿no es cierto? ¿Qué hace el perro? ¿Se ve comida? Salió. Aparte eso. ¿Qué más? Se queda quieto, come la cosa. Bien, gracias, ahí con el plato al lado. Se abalanza al plato, ¿no es cierto? Le amaestran muy bien, le condicionan al perro y el perro hasta entiende y se aguanta. ¿Ven? Pero si usted le dice, doctor, por favor, no es la hora de comer, yo sé que tiene hambre, pero espere a que lleguen todos y no se sirvan hasta que todos estén en la mesa. Su mamá le dice eso, so pena de que le reviente la jeta con un chancletazo. Usted no puede tener, ¿y usted qué hace? ¿Se abalanza como un perrito? No, tiene unos sistemas de inhibición que no han requerido tanto adiestramiento como el animal para que se puedan ejecutar. ¿Sí? O sea que usted tiene áreas de procesamiento en su corteza que le hacen inhibir esas reacciones. Otra cosa, ¿no? No sé, me imagino que les habrá pasado. Apenas se ha visto el video de la chica, ¿no? Está cantando, pero mira cómo la chica se equivoca. Verga. ¿Qué pasó con la mano? Le salió espontáneamente porque hay una parte del cerebro que, como ya estaba habituada a decir las palabras, no inhibió esa. ¿Ok? ¿Han escuchado ustedes del síndrome de Tourette? ¿Sí? ¿Encima de qué? Sí, parece. Tienen problemas en áreas de la corteza que inhiben esa capacidad funcional de controlar su organismo. A usted, dama, caballero, le fascina a un chico o una chica. Y lo digo mezclado para que no haya ahí los sentimientos. Y usted, por más que le apetezca, le vuela las feromonas a kilómetros. ¿Ya? Le sueñe todas las noches, de todas las formas posibles. Usted a esa persona no se le va a balanzar y se le va a pegar. ¿O sí? ¿No? El maldito heteropatriarcado, ¿no? Sus impulsos le pueden, pero usted lo hace. No. Porque tiene un cerebro formadito que le dice, eso no está bien. ¿Sí? Si es que solamente hay 5 manzanas y ustedes son 6 hermanos, usted es el hermano mayor, y usted dice, pucha, me cago ya, no digo nada, pero soy de la facultad, hay una parte, ¿no?, la conciencita que le dice, momento, voy a cortar y todos nos comemos un pedazo y mejor guardamos para después. Entonces, esos mecanismos de inhibición son las partes más desarrolladas del cerebro, lo que Goleman describía como la inteligencia emocional, la parte de nuestro sistema inhibidor que controla, que frena nuestras respuestas impulsivas. Las respuestas impulsivas están a un nivel de recepción y ejecución, pero desde un punto de vista instintivo. ¿Ya? Me lanzo, pues, ¿no?, a esa persona que me gusta tanto, o esa comida que yo deseo servirme. Después de eso vienen reacciones cada vez más primitivas, vienen las reacciones vegetativas. Y en este proceso aparece el sistema nervioso extrapiramidal como un complemento para las respuestas motoras. También el sistema de percepción tendrá su intervención, ya que necesito de toda la información sensitiva para que entre por el tálamo, por los núcleos modernos y los núcleos intralaminales. ¿Para qué? Para activar la corteza cerebral. Entonces, una persona que tiene deterioro de conciencia y está somnolienta
¿Ya? Tiene un deterioro retrocaudal con malfunción o hipofunción de la corteza. Una persona que está en un nivel de reactividad instintiva, solamente aparte del dolor o solamente reacciona de manera impulsiva, tiene un deterioro de conciencia que describe un daño más extenso. Una persona que ha perdido la capacidad de activar la corteza porque ésta ya no puede ser estimulada por los núcleos interlaminales, presenta un daño que escalonadamente está por debajo del diencéfalo. ¿Sí? Cuando sucede esto, primero tuvimos una persona somnolienta, después tenemos una persona obnubilada, después tenemos una persona en coma. ¿Sí? Y esa persona en coma puede que a lo mejor mueva extremidades, pero lo más probable es que si es que el daño está en diencéfalo, ¿qué está inmediatamente abajo del diencéfalo? El mesencéfalo. ¿Y el mesencéfalo qué tiene en la porción dorsal inmediata? La mesada. Entonces ese paciente es muy probable que, como no puede activar sus tálamos, esté en coma. ¿Sí? Y ese coma, ¿cómo se va a manifestar? Usted le estimula y como no puedo mandar la información para reaccionar y sacudir y agarrar bien, no me hagas las tetillas. A propósito, ¿no? ¿Se han visto en las películas? Las tetillas o les hacen acá. Eso es un ultraje. Cuidado, eso no se hace. Hay una forma mucho mejor que es más dolorosa y menos dañina. Coge su pluma y la fiesta le echumbia. El echumbia, la fiesta le echumbia. No le va a generar daño, pero le va a dar un dolor que le va a generar daño. En cambio, usted acá le da las vueltas, toque el piano con el pobre o no, y le des un moretón ahí que no se para. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Esa persona, ¿qué va a hacer? ¿Qué está en el mesencéfalo que controla la flexión e inhibe la extensión? El núcleo rojo. La persona empieza a hacer esto. Flexiones de decorticación. ¿Sí? Y usted lo escucha muchas veces, paciente está decorticado. Después de ese daño, ¿qué sucede? Si es que seguimos progresando en el daño y ya se tomó el mesencéfalo, los núcleos rojos son relegados y queda liberado el antagónico de los núcleos rojos. ¿Cuál es? El complejo vestibular. ¿No? Las fibras vestíbulo-espinales. ¿Qué hace la persona? Si el núcleo rojo hacía flexiones, entonces hacen extensiones de descerebración. Ya el encéfalo está tomado completamente. Los núcleos vestibulares están en los pedúnculos cerebelosos inferiores. Está dañado todito, y solamente le queda un pedacito del tronco encefálico. Después de eso, ¿qué respuesta puede darse? Toma de la función respiratoria y cardiovascular. Si ustedes se dan cuenta, el deterioro del rostro. Y con lo que ustedes ya saben, me entendieron perfectamente, creo. ¿Cierto? Recuerden eso para cuando ustedes estudien algo que se llama escala de coma de Glasgow, que describe 15 puntos, con 15 para conciencia completa, 14, 13 para el estado de somnolencia, ¿no es cierto? El estado de estupor que llega al 10 cuando hay un daño de corteza, pero preservación del diencéfalo, ¿sí? Coma vigilia, pero no sería coma vigilia. En el coma vigilia todavía va a dar respuesta flexora, pero flexión patológica en 5 cuando ya hay compromiso del mesencéfalo y la persona está flexionada, o en 4, ya no en 4 sobre 15, ¿qué va a hacer ya con extensiones de descerebración? La escala de coma de Glasgow tiene un mínimo de 3 y 3 es ausencia de respuesta, en cuyo caso la persona está premóvil, ¿no? Porque el deterioro corporal ya está a punto de comprometer funciones respiratorias y en cualquier momento la persona se para. No se para y se va, se le para el corazón y la mecánica respiratoria.
Otro dato clínico que vale la pena que recuerden. Si es que la persona está en coma, cuando está estuporosa, cuando ya están los encéfalos por comprometerse, la corteza extensamente se ha deteriorado. ¿Qué es lo primero que tengo que ver o cuidar? Es que la persona entra en precoma, ya está en estado de estupor, la persona está apenas reaccionando al dolor. Quita la mano si usted le aprieta el lecho. ¿Qué es lo que usted primero tiene que vigilar en esa persona? El mesencéfalo. ¿Cómo le vigila? Levanta haciendo resonancia. Acuérdense de esto toda la vida. A, B, C, D, E. A, airway, vía aérea. La persona veanle si se está respirando. Segundo, breathe. ¿Sí? Es que está respirando. ¿No? La vía aérea está permeable y la segunda sí está respirando. Ya. Lo tercero, circulación. Si es que hay frecuencia cardíaca. ¿Sí? Después nos vamos al déficit neurológico. Eso está paralítico, no hay flequilla, parece, mueve los brazos, no los mueve. ¿Ya? Y después hacen una exploración general. ¿Ya? Es el ABCDE de la valoración del paciente crítico. ¿Sí? Airway, vía aérea, B, si es que la vía aérea está permeable. Breathing, B, respiración. C, circulación. ¿Ves? Si es que le late el corazón y si es que hay llenado capilar. Si está pálido, morado, está comprometido. D, si es que hay déficit neurológico. Y E, hacen una exploración general. No es que se ponen ahí a examinarle todo. Van primero a la vía aérea. ¿Por qué? Porque eso es lo que el primero le va a matar. Entonces, una persona que está nubilada, ¿qué tiende a pasarle? Que la lengua se le va para atrás y se ahoga. Entonces, un individuo con Glasgow de 9 está listo para ser oro intubado. Cuando usted aprende la escala de Glasgow, escala de coma de Glasgow, si es que ve a una persona que al conteo le saca 9, póngale. ¿Sí? Porque sobre el daño que pueda tener en la cabeza, lo que más le va a generar daño es que si aparte de lo que le sucede arriba se queda sin oxígeno, ese cerebro se cocina. Necesitamos muchísimo oxígeno y glucosa para que no perezca. Bueno, doctores, vamos a ir haciendo algunos eslabones de esto. Lo que vamos a hacer es estar atentos a la plataforma por el trabajo que les estoy debiendo para que lo hagan. Este video es clase nada, con hipotálamo, y haremos un pequeño foro el día lunes para que demuestren que